Muy buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Otro lunes de Zoom del área de taquigrafía parlamentaria. ¿Cómo anduvieron con las actividades que subimos al aula, también con los recursos didácticos? Me decía Mauro, voy a decirles ya antes que me olvide, que la profe de gramática mandó las actividades, la actividad número 18 que tuvieron en forma presencial, y también el recurso didáctico del día 1 de junio, ya están en el aula, ¿sí? Bueno, y nosotros continuamos con el tema de los ganchitos finales, ¿sí? Habíamos visto en un principio el ganchito final N o M y también el ganchito final R. Vamos a recordar un poquito. El ganchito final N o M, ¿sí? Se traza al final de los rasgos, por eso es ganchito final, y puede representar indistintamente tanto la consonante N como la consonante M. Estas sílabas representan a este tipo de palabras que habíamos visto nosotros. ¿Recuerdan la sílaba mixta? Cuando teníamos una consonante, una vocal y otra consonante. O bien cuando teníamos una consonante, dos vocales y otra consonante. Ahí teníamos una sílaba mixta y vemos en estos ejemplos, ven que tiene una vocal entre medio de dos consonantes, fian tiene dos vocales entre medio de las consonantes, pan, una vocal, ron, bien, dos vocales, ¿sí? Esas son las sílabas mixtas que ahora podemos formar gracias a estos ganchitos que tenemos, que debemos adherir al rasgo fundamental, ¿sí? Los rasgos fundamentales, ustedes ya saben, son todas las líneas rectas y curvas que forman nuestro alfabeto. Y también otra de las sílabas que puede formar el ganchito final es la sílaba mixta directa doble. Como por ejemplo, clan, crían, tren, gran. Y fíjense que ahí tenemos dos consonantes, una vocal y otra consonante, o dos consonantes, dos vocales y otra consonante, ¿sí? Entonces, como ejemplo tenemos de crían, ahí tenemos dos vocales entre medio de las consonantes, ¿sí? Gran, tenemos una vocal, y vamos a ver unos ejemplos que tenemos en la pantalla, cómo podemos hacer con estos ganchitos finales N. Fíjense que la colocación de estos ganchitos es a la izquierda, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, habíamos visto, abajo en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en la concavidad, que tenemos que tener cuidado cuando hacemos el ganchito N en los curvos, ¿sí? Porque no los tenemos que hacer muy abiertos y muy grandes, porque después vamos a dar terminación sion, donde ahí tenemos que ampliar un poquito más nuestro ganchito final. Entonces, acuérdense que tiene que ser más o menos como cuando dibujábamos el circulito, ¿se acuerdan? El pequeño, el circulito pequeño. De esa forma es como vamos a hacer nuestro ganchito, no muy grande, tampoco para después no confundirnos con los rasgos rectos cuando demos ampliación de rasgos, ¿sí? Tenemos el otro ejemplo, don. Don, en tercera posición, el ganchito N a la izquierda, ¿sí? Corta el renglón. Pan, fíjense también a la izquierda, y en primera posición, sílaba mixta. Todas estas primeras palabras son sílabas mixtas. Con, ron, van también son sílabas mixtas, y gran, tren y crían son sílabas mixtas directa doble, ¿sí?
Ahí lo ven como estos ejemplos con el ganchito para abajo, igual que rom. En la R también va el ganchito para abajo, ¿sí? Gran, fíjense en primera posición, ahí tenemos el ganchito R inicial y el ganchito N final. Lo mismo que en tren, el ganchito R inicial a la izquierda y el ganchito N final también a la izquierda. Crían, para abajo el ganchito R y el ganchito N final. Estos son algunos ejemplos para que ustedes vean las distintas sílabas. Bien. Acá tenemos, buenos días alumnos. Siguiendo con el Power, acá vemos la posición del ganchito final N. Tenemos la colocación en los rasgos rectos, en los verticales y oblicuos va a la izquierda, en los horizontales y en la R vocal va hacia abajo. Tengan en cuenta siempre cuando nosotros les decimos que cuando comienzan a aprender algún tema nuevo, tengan arriba de su cuadernito como guía dónde van trazados los ganchitos, en este caso el N o la M. Entonces en los rasgos rectos, verticales y oblicuos va a la izquierda, en los horizontales y en la R vocal hacia abajo, y en los rasgos curvos en la concavidad. Tengan siempre a mano la guía de cada tema nuevo, y así van armando sus palabras para tener en cuenta cómo se traza el ganchito y dónde va, dónde se coloca. Bueno, después en el siguiente tenemos, ahí está lo que les decía recién, esa es la guía que ustedes tienen que tener siempre que hagan sus prácticas. Y ahí tenemos los ejemplos de cómo se hace la palabra con en tercera posición, debajo del renglón. Isan es el rasgo vocal, S vocal. Isan, no vayan a hacer como que comienza con una vocal y continúa con un circulito. No, es vocal, S vocal, ganchito final. ¿Quién me da la posición? La I, ¿sí? Después tenemos limpio, ahí tenemos la L en segunda posición, limpio. Tenemos ampón, ahí obviamos la H y tenemos MP. MP grueso, ¿cuál nos da la posición? La A, ampón. Después tenemos bien, en segunda posición, que lo escribimos como bin, ahí obviamos la E, bin, en segunda posición. Después tenemos la palabra ronquera, que comienza, y ahí tenemos arriba, miramos la R vocal, cómo va el ganchito, vieron que va de abajo hacia arriba, ganchito final y quera, ¿sí? Moldean. Ahí tenemos un ganchito inicial L. Moldean. En tercera posición, debajo del renglón, porque es un rasgo curvo. En tercera posición. Después tenemos la palabra tanque. Hacemos tan en primera, que. Y lanchón, ahí tenemos un rasgo curvo, lan, chón. Ahí tenemos dos ganchitos finales, lan, chón. Bueno, seguimos con las abreviaturas, que para los que estuvieron en la clase presencial lo habíamos hecho en el pizarrón, y acá volvemos a dar, ¿no? Para los que no estuvieron,
que tengan siempre presente que cada vez que damos un tema nuevo, siempre hay abreviaturas. Y ahí tenemos alguno y alguna. Y hacemos en primera posición algún, como algún, pero es alguno, alguna. Y tenemos ninguno, ninguna. En segunda. Nin, siempre fíjense que la N es un rasgo fino. Al es grueso, de algún. Y ninguno es un rasgo fino, de la N vocal. Nin, ninguno, ninguna. Tenemos de una, de un y de uno. De una en primera, la D va con un rasgo grueso. En primera, de un. En segunda, y de uno, corta el renglón en tercera posición. Tenemos es una, es un, es uno. Hacemos el rasgo vocal S, ¿sí? Entonces un rasgo fino es una con el ganchito final, es un en segunda y es uno en tercera. Tenemos en una, es un rasgo grueso, vocal N. En una en primera, en un en segunda y en uno en tercera, rasgo grueso. Seguimos. Con la y con las. No lleva circulito. Un rasgo fino en primera, con él en segunda, y con lo y con los en tercera debajo del renglón, rasgo fino. General. Y generalmente vamos a hacer gen. Solamente gen. Va para las dos palabras, general y generalmente. Después tenemos ejemplo y ejemplos. Vamos a hacer ejem en segunda, rasgo grueso, ejem. Y por último, tenemos regla general y por, o sea, sería por regla general. ¿Sí? Puede ser por regla general o puede ser regla general solo. Entonces hacemos reglagen. Reglagen. Bueno, estas son las abreviaturas que habíamos dado. Como siempre les decimos, esto queda ya en el aula, ¿sí? Y bueno, y que para las prácticas. Bien, bueno. Esto en cuanto al ganchito N, que después vamos a ver ejemplos, ¿sí? De palabras. Ahora habíamos visto que, si pueden ver y agrandar la pantalla ustedes de la camarita, ¿sí? Habíamos visto en principio que teníamos el ganchito inicial R, ¿se acuerdan? ¿Sí? El ganchito inicial R, y teníamos el ganchito inicial L en los rasgos curvos, en los rasgos rectos, ¿sí? L. Y en los rasgos curvos uno era menos abierto, que era el R, y el L era un poco más abierto, el gancho L en los curvos, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? El ganchito final N, fíjense, el ganchito final N que va a la izquierda, y ahora vamos a ver el ganchito final R, ¿sí? Que va a la derecha solamente en los rasgos rectos, no se usa en los rasgos curvos ni en el rasgo R, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces ahí tienen que el ganchito final R se utiliza en rasgos rectos y en los verticales y oblicuos va a la derecha. Fíjense, en la T, en la D, a la derecha, en la P o en la B larga, a la derecha, ¿sí? Tenemos en el, corremos un poquitito, Mauro. Tenemos en la CH o en la J, ¿sí? Como pueden ver ahí, también
a la derecha y arriba en los horizontales como car, ker, kir, kor, kur, gar, ger, gir, gor, gur, ¿sí? Tenemos el ganchito final ere, ¿sí? Este es el ganchito final ere, que se utiliza en los rasgos rectos. No en los final rasgos curvos. ere. No se utilizan los rasgos curvos. Muy bien. Seguimos. Estos son los casos en los que se aplica el ganchito final ere. Fíjense en la sílaba mixta directa doble, o sea, cuando tengo consonante, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Y acá puede haber una o dos vocales en el medio. Y vemos el ejemplo encuadrar, que lo vamos a hacer. Encuadrar. Fíjense que ahí tenemos ganchito inicial ere y ganchito final ere. Entonces vamos a escribir así, en segunda posición, qua, y ahí inicia el ganchito ere inicial y el ganchito final ere. Encuadrar. Drar sería consonante, consonante, vocal, consonante. Exactamente. Ahí tenemos la sílaba mixta directa doble. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Juglar. Fíjense que tenemos consonante, consonante, vocal, consonante. Y lo hacemos de esta forma. Ju en tercera posición, ganchito inicial L y ganchito final L. El ganchito inicial L, fíjense cómo es para arriba, y el ganchito final R también es para arriba, ¿sí? Atraer, otro ejemplo, atraer, y ahí ¿qué tenemos? Consonante, consonante, dos vocales y consonante, ¿sí? En primera posición, atraer. Acá está el ganchito inicial R y acá está el ganchito final R. ¿Sí? Queda como que se escribe atrar. Siempre obviamos la segunda vocal. Estas dos vocales ya están en el ganchito final R, ¿sí? Ya quedan en el ganchito como moldear, por ejemplo, como vimos hoy, molder sería, escribimos molder. Y fíjense por qué sucede cuando tenemos en un rasgo curvo, cuando tenemos consonante, consonante, vocal, consonante en un rasgo curvo. Por ejemplo, en camuflar. Camuflar. Fíjense que ahí tenemos consonante, consonante, vocal, consonante. Pero ¿qué sucede acá? La F es un rasgo curvo. Entonces, al no poder trazar el ganchito final R, por regla general, ¿qué vamos a utilizar? El rasgo vocal R, sílaba inversa. Vocal R. Este es el rasgo que yo voy a utilizar para escribir, por ejemplo, la palabra camuflar. Y ahí hago el ganchito inicial L y ahí hago el rasgo vocal R. Camuflar. Fluor, al igual que flor. Fluor y flor, fíjense que tienen la misma estructura, se escribe de la misma forma. ¿Sí? Voy a hacer el rasgo F curvo, fino, con el ganchito inicial L, y acá voy a valerme del rasgo vocal R, ¿sí? Que es es curvo y es fino. ¿Se entiende por qué no hacemos el ganchito final R? ¿Por qué? Porque solamente el ganchito final R va en los rasgos rectos, verticales y horizontales, ¿sí? No en los rasgos curvos, como para que entiendan mejor, ¿sí? Si por ahí no entienden, no se usan los rasgos curvos.
Fíjense que lo mismo sucede con el rasgo, en algunas palabras, cuando tengo el rasgo vocal L utilizo, al no poder utilizar el ganchito inicial L, por ejemplo, en las siguientes palabras. Lo mismo que en el caso anterior, febril, ¿sí? Fíjense que tengo consonante vocal y tengo consonante. En este caso, la B es recto, pero sucede que yo no puedo hacer también el gancho L final. Entonces voy a valerme del rasgo vocal L, ¿sí? Que es de arriba hacia abajo y grueso. Febril voy a escribir de la siguiente forma. En segunda posición, ¿sí? Rasgo F. B larga, acá es el ganchito inicial R, ¿sí? Sí. Y ahí el rasgo L, vocal L. Porque acá ya tengo el ganchito R inicial, ¿entienden? Entonces no puedo representar también el ganchito R final. Tenemos cruel. Esta van a encontrar solamente en algunas palabras este tipo de ejemplos donde tienen que utilizar la vocal, la sílaba inversa vocal R y vocal L. Cruel, fíjense, en segunda posición, ganchito inicial R, el, ¿sí? Vocal L. Después vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos que tenemos, donde ahí van a ver ustedes que, por ejemplo, freír. Vamos a hacer otro ejemplo. Freír. Freír. Fíjense que el ganchito R no lo hago tan abierto. ¿Por qué? Porque el ganchito R en los curvos no lo tengo que hacer tan amplio. Freír. En segunda posición, ¿sí? Lo voy a hacer de esta forma. Fluir sería con el ganchito un poquito más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un inicial L. Entonces hacemos ir. Hacemos el rasgo ir porque, recuerden, el ganchito final R no va a los curvos. Entonces hago el rasgo ir. Vamos a seguir con otros ejemplos. Fíjense, cerebral. Cerebral. Industrial, que nosotros ya habíamos escrito también en otra oportunidad. Fíjense cómo vamos a hacer. Industrial, ¿sí? Teatral. Tea, ahí ya tengo tea. Teatral. ¿Sí? Teatral. Por ejemplo, cabral. Cabral. Fíjense, K, la B con el ganchito R inicial y el rasgo vocal L. ¿Sí? Bueno, y esos son algunos ejemplos. Fíjense que también cuando tenemos, como les decía hoy, industrial, o cuando le antecede una elipse mayor, demostrador, vamos a hacer demostrador, como tenemos el ejemplo ahí en la diapositiva. ¿Cómo vamos a escribir? Demostrador. Ilustrador, este es el ganchito final R, ¿sí? Ilustrador, fíjense, ilustrador. No vayan, a ver, ilustrador, por ahí muchos van a querer hacer como ilustra y van a querer hacer con un ganchito inicial. No.
Fíjense que tenemos elipse Ilustra. mayor, en este Sí. caso, en estos dos casos, y entonces en esos casos podemos utilizar el ganchito final ere. Final, por eso dice la regla B, ahí la regla B dice, en la sílaba mixta, ¿cuándo le antecede una elipse mayor? Tengan en cuenta eso. Va el ganchito ere final, ¿cuándo le antecede una elipse mayor? ¿Mm? Bien, seguimos Profe, entonces. buen día. ¿Sí? ¿Podría escribir la palabra flaquear? Flaquear, sí. Vamos a hacer acá. Flaquear. En primera posición. Flaquear. Fíjense que acá estas dos vocales ya están en el ganchito R, ¿sí? Y yo tengo acá el ganchito inicial L. Flaquear. ¿Sí? Flaquear. ¿Sí? Entonces, acá utilizamos también, en este caso, el ganchito, la sílaba vocal R. Flaquear. Este tipo de palabras es para facilitar. Fíjense que si yo hago de esta forma, flaquear, así, esto a mí me dificulta la lectura y la traducción posterior. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que yo pueda leerlo y traducirlo, ¿sí? Si yo lo hago de esta forma, yo no lo voy a poder traducir. En cambio, si yo lo hago de esta forma, voy a poder sacar, ¿sí? Retratista. A ver, Laura, vamos a escribir. Retratista. En segunda, retra. Seguimos el rasgo. Tista. Acá tenemos elipse, ¿sí? Retratista. Tenemos retra, seguimos con la T y hacemos la elipse final. ¿Sí? Ahí tenés dos T, Laura. Retra, y sigue la T, ti, sta, sería la elipse final. Persistir. Persistir. Tenemos ganchito final R. Persistir. ¿Sí? Bien. Profe, la palabra justificarlo. 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 Bien. Seguimos entonces. Fíjense, ahí tenemos esos ejemplos que decía Laura. Cuando le antecede un círculo mayor, también usamos ganchito final R. Y también como persistir y coexistir. Y también cuando le antecede un ganchito N. ¿Sí? Usamos ganchito final R. Columpiar. Vamos a escribir columpiar. Columpiar. En este caso es el ganchito M, pero también columpiar. ¿Sí? Brincar. Ahí tengo ganchito N. Cuando le antecede a la sílaba mixta, acá tengo una sílaba mixta, ¿sí? Consonante, vocal, consonante. Cuando le antecede el ganchito N, voy a usar ganchito final R. Brin y vuelvo ahí, brincar. Voy a hacerlo de nuevo. En segunda posición, grueso, ganchito N y la C con la A y la R final, car. ¿Sí? Después vamos a ver más ejemplos, vamos a seguir con estos ejemplos de ganchito final N o M y ganchitos finales
ere. Es importante que ustedes fijen estas reglas para que después no se equivoquen. ¿A dónde va y cuándo va el ganchito final N o M? Y también ere, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. Tienen que ver estas reglas, ¿sí? Fijar estas reglas. Vamos a escribir enganchan, por ejemplo. Enganchan. Acá tenemos dos ganchitos N. Vamos a hacer enganchan. ¿Ven? Y enganchar, si es enganchar, van a hacer el circulito, el ganchito final Del otro lado. ere del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí tenemos la regla donde dice cuando le antecede un ganchito N. ¿Se dan cuenta? Cuando le antecede un ganchito N, usamos el ganchito final ere. Vamos a hacer otro ejemplo. Empeñan. Ahí tenemos y MP. Empeñar. Fíjense, empeñan, empeñan. Empeñan. Y empeñar, acá fíjense que tengo ganchito inicial, lo estoy haciendo bien grande para que ustedes lo vean. Empeñar. ¿Ven la diferencia? Empeñan y empeñar. Quintal. En quintal, Quintal tenemos, ahí eso todavía no lo vimos, Laura, lo vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a dar otro tipo de ganchitos, ¿sí? Donde coinciden esos ganchitos, así que ya vamos a llegar a esa palabrita, ¿sí? En cuanto a la velocidad, estos son los consejitos que siempre les ponemos en las diapositivas. Se incurre generalmente en el error de creer que basta disponerse a estudiar estenografía para escribir con velocidad. Y, sin embargo, vemos que la ligereza gráfica solo se adquiere por la práctica, como siempre les decimos, de la escritura y también de la lectura. Flamear también, Iris. Iris, fíjate que ahí tenés flamear, y estábamos hablando recién de... No, este acá es así, flamer. Flamer escribo. Con circulito, por más que suene al final, por más que suene al final de la palabra, ¿sí? Yo voy a hacer el circulito, voy a hacer el ganchito R inicial. Y flamear voy a escribir flamer. Ahí no va el rasgo... Flamer. Y voy a leer flamear. No se confundan con el rasgo ar-er-ir. Flamear. Flamer, escribo y voy a leer flamear cuando tenga que hacer la traducción. Quien no sea capaz de leer con facilidad lo que escribe, nunca escribirá con rapidez. Que lo que les decimos siempre es que ustedes, cuando escriban sus rasgos, lo lean y reconozcan sus rasgos, que reconozcan qué fue lo que escribieron. Y una vez que escriben y lo practican, léanlo seguido, en voz alta. Para lograr todo esto es indispensable el conocimiento de las reglas que se han de aplicar, que eso ustedes lo tienen en el cuadernillo guía que nosotros les brindamos, y si no también en los recursos didácticos que siempre subimos al aula. ¿Seguimos? ¿Puede escribir la palabra recrear? Recrearse. Recrear. Es recrearse, profe. Recrear. Ganchito inicial R y ganchito final R. Recrear. En esta diapositiva vemos el ganchito N con las sílabas finales, ya sea con circulito con escape, con círculo mayor o bien
los plurales. En la clase presencial anterior habíamos visto algunos ejemplos en forma rápida y en una de las actividades que subimos hay palabritas donde utilizamos esto, que esto sería como la posposición del ganchito, del circulito, porque el circulito va después del ganchito N. Yo tengo ganchito N, fíjense, y después tengo circulito o círculo. Se traza dentro del ganchito N, y el escape indica la vocal o las vocales según sea este fino o grueso. Fíjense cómo les decíamos la vez pasada, vence, cómo vamos a hacer. Se tiene que notar el ganchito final N y como vence termina en vocal, lleva un pequeño escapecito. ¿Sí? Vencía va a llevar el escape grueso. Vence, lo vamos a hacer acá, lo vamos a dibujar. Vence, fíjense, lo vamos a dibujar. Vence. ¿Sí? En segunda posición, toca el renglón ganchito N y ahí le hago el circulito. Y como termina con vocal, entonces con un escape fino. Por ejemplo, si yo escribo, en este caso, vacío. ¿Se acuerdan cómo hacíamos vacío? Vacío. Termina con dos vocales, escape grueso, ¿sí? Acá es vacío, perdón. Ahí no porque no lleva N. Vacío, escape grueso, ¿sí? Acá no se nota ningún ganchito de N como acá que tenemos, ¿sí? Vacío en primera posición. Y circulito final que termina con Doble dos vocales. Con dos vocales, entonces se engrosa la vocal. Y vence. Tenemos la N final y el circulito va dentro del ganchito. Dentro del ganchito. ¿Vieron ahí en vence? Se nota bien cómo va dentro del ganchito, porque si no se van a confundir con vacío, ¿sí? Anuncio en tercera posición. Fíjense cómo hago nun, ganchito N, circulito y escape grueso. ¿Sí? Lo mismo que Francia. Francia sí, lleva ganchito N y lleva S vocal vocal. En este caso es la C, pero suena como S. Francia. Escape grueso porque termina con dos vocales. Alianza, fíjense que alianza termina con una vocal, como vemos ahí. Escape fino nomás. Pero con escape porque termina con vocal. Francés, fíjense francés. Venció, va B corta en segunda, hacemos ven, circulito, perdón, ganchito final y adentro hacemos cio. Venció, lo mismo que vencía. Fíjense, venció. Con un escapecito grueso. Dentro del ganchito final N. ¿Sí? Porque si ustedes no hacen dentro del ganchito, van a leer como que es un circulito, ¿sí? Como vacío, está en primera, pero si no lo van a leer como veces. ¿Sí? Balances. Fíjense, tenemos círculo mayor ahí. Balances. Hago un poquito más grande el circulito, que se note la N. Ahí tenés S, vocal S. Tenés un circulito mayor. Por lo tanto, termina en S, no va con escape. Balances. Después tenemos francesa. Ahí tenemos S vocal, S vocal. Francesa tenemos S vocal, que antes, cuando no teníamos la N, hacíamos el moñito. Sí. Que era el círculo máximo. Ahora vamos a hacer el circulito. Francés y hago dos colitas, como una colita de chancho. Francesa. Fran, hago el ganchito C, sa. Así. Termina con una vocal y lleva escape. ¿Sí?
Inmensos, dice In hace, Anto. in hace, en segunda posición haces inmensos, hace. In, ahí haces men, y ahí tenés un círculo mayor, sos. Dentro del ganchito N final de men, haces el círculo mayor sos. In, men, sos. Venciese, también se repite la sílaba S vocal, en segunda posición, ven. Es lo mismo que hacemos Con francés. vencice. Es lo mismo que vencice, pero ahí está la E también. Entonces están vencie. Sí. ¿Se acuerdan que vicioso hacíamos Vicioso. y hacíamos el moñito? El moñito. Ahora tenemos una N, N. entonces vamos a escribir el ganchito final N con los dos circulitos. Sí. Por más que acá tenga dos vocales. Vencice. Claro. Es como que yo escribo vencice nada más, ¿sí? En vicioso ustedes ven que hay dos vocales. Pero en venciese está la N. La N final, por lo tanto, repetimos. ¿Dónde tiene que ir el circulito? Dentro de la N. Porque tienen que ustedes darse cuenta que ahí hay una N final. Vencieses, ahí tenemos. Acá tenemos Círculo. Tenemos circulito dentro del círculo mayor, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ven, hago grande, ven el ganchito final N, el circulito y después el círculo mayor, ¿sí? Tengo 3 S. Tengo circulito y tengo círculo mayor acá. ¿Entienden? Vencieses. Todo dentro del gancho, el ganchito, que se note que hay un ganchito. Por ahí el ganchito lo pueden hacer un poco más grande porque le tienen que entrar los dos circulitos. Bien, franceses igual, fíjense, franceses, ¿sí? Circulito dentro del círculo, con ganchito N. Muy bien. También vamos a dar más ejemplos, más palabras con esto, con esta posposición sería. Ahora los vamos a escuchar a ustedes y nos van a leer estas oraciones donde tenemos todo. Tenemos ganchito final N, tenemos ganchito inicial R, tenemos un montón de rasgos que ya venimos dando. Vamos a leer entre todos, ¿sí? Son 5 oraciones antes de que termine nuestra clase de hoy. Vamos a leerlo. Ahí tienen la oración número 1. ¿Sí? ¿Con qué rasgo comienza? ¿Quién quiere leer? O entre todos lo vamos sacando. Ustedes ya tienen que comenzar a leer, ¿sí? A ver, Egidio. Bueno, hola, buen día. Bueno. La columna, Sí, bien. la columna dorsal Bien. forma una especie de cordón al que están Unidos. unidos otras, puede ser, otras, Sí, otras. otra, En segunda, En segunda y hay un circulito, un círculo círculo mayor. mayor. piezas. Bien, Muy muy bien. ¿Puedes bien, leer Egidio. completo, por Muy favor? bien. Bueno, la columna dorsal forma una especie de cordón al que están anudados, Unidas. unidas Al que están unidas unidas, a la vez otras Piezas. otras piezas. piezas. Muy bien.
Muy bien, Egidio, muy bien, muy bien. Ahí Ahora tenemos vamos la a leer la segunda. segunda oración, ¿sí? Ustedes después, abajo de esta diapositiva, tienen la traducción, así que no se preocupen. Ahora vamos a leer estos rasgos. Ahí tenemos un rasgo curvo en tercera, con un circulito, por lo tanto es plural. Los ñandús ocupan los grandes, Los ñandúes ocupan ¿sí? las Las, grandes muy bien. llanuras Llanuras, muy bien. ¿Qué llanuras? sudamericanas Muy bien. Muy bien. viven en En va. bandas que no Bien. separan Fíjate, Lourdes, posición. fíjate, Lourdes, no te apures. Fíjate la posición de tu rasgo. superan Superan. Muy bien. Superan. las 10 o 20 aves. Muy bien, Lourdes. Muy bien. ¿Querés leer todo? Los ñandús Ñandúes. Los ñandúes ocupan las grandes llanuras sudamericanas, viven en bandas que no superan las 10 o 20 aves. Muy bien, Lourdes. Muy bien, gracias, Lourdes. Muy bien. A ver, La tercera oración. Acá tenemos, empieza con una abreviatura. Recién vimos las abreviaturas, que cuando es con un rasgo grueso. En una. Muy bien. Vocal N en una. En una colmena de abejas. Sí. Existen 3 clases de ellas. Sí. Las obreras, Sí. los zánganos. Y la reina. Muy bien. Las primeras fabrican las miel La miel que guardan Bien. en el panal. Muy bien, Egidio. Muy bien. Vieron que toda la frase es referido a las abejas. En una colmena de abejas existen 3 clases de ellas, las obreras, los zánganos y la reina. Las primeras fabrican la miel que guardan en el panal. Muy bien. Vamos con la cuarta oración. Acá vamos a ir entre todos, ¿sí? A ver, comienza. Los libros son los... Sí. Bien. Los libros son los que... Sí. ¿Saben? Bien, Edgardo. Saben, muy bien. Tenemos un rasgo grueso ahí en segunda posición, después tenemos un rasgo horizontal fino y Y tenemos el ganchito inicial, ere. Ejecutar. Muy bien. muy bien. Ejecutar. 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 Lo que Sí. Dice, los libros son los que saben ejecutar Saben lo que quieren. quieren. Lo que quieren. Ahí tenemos una coma. De vuelta. Los libros son los que saben ejecutar lo que quieren. Tenemos una coma y seguimos. Un ganchito final N que comienza con el rasgo nunca, N. Nunca, muy bien. Nunca.
F. Tenemos un ganchito final N. ¿Afectan puede ser? No. Efectúan, sí, fíjate que nunca efectúan, Nunca efectúan Co. Cosa, Sí. Cosas algunas. Muy bien. cosa alguna, Nunca efectúan cosas algunas. abreviatura, Que lee, ahí no se ve bien, pero es que lee, Que disgustas. estamos hablando de los libros. Que le disgusta. ¿Cómo? ¿Qué le digo? acá tenemos rasgo fino, en segunda posición, fino, fino, sílaba directa, consonante vocal, Ni. Ni intentan justificar Bien. Intenta justificar al, a los demás de Pero- su Sí, vieron que termina con... Justificarse es ahí. Muy bien, Ethel. Mm, Fíjense que termina con un justificar. circulito. Ni intentan justificarse al... Ahí tenemos un ganchito inicial L y un ganchito inicial R. Al culpar a los demás de Culpar a los a los demás de sus... Ganchito inicial R. En tercero. pruebas, propios. Al culpar a los demás de sus propios males. males, Males. Muy bien. Entonces, alguien que Males. tenga toda la oración junta, Está complicada esta. los libros, a ver, sigan Los libros son los que saben ejecutar lo que quieren. saben ejecutar lo que Nunca efectúan cosa alguna efectúan. que le disguste, ni intentan justificarse Justificarse, al culpar a los demás al de sus culpar. propios males. Males. Qué Muy bien. locura. Es una oración referida a los libros, entonces todo tiene que tener sentido, digamos, ¿sí? Vamos con la última. Comienza con un Esta escapecito. es más fácil. Ahí tenemos también la abreviatura. Hay una abreviatura, es esa. A ver, Juliana Bogarín, ¿podés leer, por favor? ¿Estás? Comienza con el. Buenos días, profesoras. Hola, buenos ¿Me días. escuchan? Sí, te escuchamos. Por ahí no sé si me escuchan, yo las sigo de lejitos como siempre. Bien, siempre sos bienvenida, Juliana. Sí. Muchas gracias, profe. El general Sí. Don José de San Martín Bien. Sí. Ahí tenemos. creó Bien. el cuerpo de granaderos a caballos Sí. Muy bien. Bien. y el ejército, Bien. exactamente, y el ejército de los Andes. Los Muy Andes. Muy bien. Vamos bien. Logró triunfos que Sí. hicieron libres Libres. a nuestra patria, Bien. a pasos humanos. Muy Y a países. Y a países. Ujú. A países hermanos. países. A países hermanos. Logró triunfos que A hicieron países hermanos, claro, sí, sí, sí. Ahora que lo veo mejor. patria. Y a países. Fíjate vos, Países, Ana, así que vos decías pasos, hermano, no tiene sentido. pasos. Sí, sí, sí. Léenos Sí, completito. ahora que lo veo. Muy bien. Ahí fíjense que tienen en la diapositiva que les sigue Miércoles. la traducción, ¿sí? Bueno, háganlo como ejercitación, por favor, escriban ustedes esas oraciones para práctica, ¿sí? Bien. Háganlo, fíjense que nosotros lo hacemos acá no es lo mismo que hacerlo con lápiz,
donde podemos distinguir bien los rasgos finos y gruesos, así que háganlo ustedes en sus cuadernos con sus lápiz negros. Bien, Juliana. Juliana nos sigue desde Córdoba, ¿no? Desde Córdoba, Juliana, creo, si no estoy equivocada. Así es, profesora, desde Córdoba, muy lejos, y por ahí me cuesta un poco la conexión, no sé qué le pasa a veces, pero siempre trato de estar en sus clases, me gusta. Muy bien, Juliana. Quiero llegar al final. Sí, Muchísimas sí. gracias. Traten, por favor, Vamos a les llegar. pedimos Todos van a llegar. de seguir acompañándonos, ¿sí? Acuérdense que nosotros necesitamos que ustedes nos acompañen para poder seguir aprendiendo. Esta técnica es algo que les va a servir para todos, ya lo saben, todas las bondades que tiene esta profesión. Entonces continúen, por favor, les pedimos. En general, alumnos, nosotros vemos que van muy bien, ¿sí? Se nota la práctica, se nota el empeño, se nota, así que van muy bien, ¿sí? Así que bueno, sigamos Los adelante. esperamos mañana, por Forma una clase presencial. presencial. Sí. Vamos a seguir con dictado de oraciones, de palabras, con todo lo que Sí. venimos dando. Vamos a seguir con esto hasta que ustedes todos puedan fijar bien todo esto, ¿sí? Que es muy importante. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.